¿Te has preguntado alguna vez cómo es el día a día en el ejército ruso? ¿Qué entrenamientos son necesarios para convertirse en un soldado de élite? ¿Y cómo se preparan para enfrentar los desafíos más difíciles? En este video exploraremos el funcionamiento del ejército ruso y descubriremos cómo se mantienen en constante preparación para proteger a su país. Desde la rigurosa selección y entrenamiento de sus soldados hasta el equipamiento y tecnología de última generación, te llevaremos detrás de las líneas del ejército ruso para descubrir lo que hay detrás de su temible reputación. ¿Te unes a nosotros en este viaje de descubrimiento? Rusia tendrá instrucción militar obligatoria para estudiantes. La instrucción militar es un conjunto de actividades y procesos encaminados a preparar a las fuerzas armadas para el cumplimiento de sus misiones y responsabilidades. Esto incluye tanto el adiestramiento físico y técnico necesario para manejar y utilizar armamento y equipo militar, como la formación en valores y principios éticos y disciplina. La instrucción militar también puede incluir el entrenamiento en tácticas y estrategias de combate, así como en la planificación y ejecución de operaciones militares. Además, puede incluir aspectos como el conocimiento de la ley militar y el derecho internacional humanitario, o la formación en labores de seguridad y protección civil. En la época soviética, los cursos de adiestramiento militar en los centros de enseñanza era algo tan habitual como la asignatura de cultura física. Por primera vez, la instrucción castrense previa al servicio militar obligatorio se introdujo a la Unión Soviética en 1918 para varones de 15 a 20 años. A partir de 1947, fue abolida por los más jóvenes y desde 1962 para todos los estudiantes de secundaria. En 1968 se decidió reanudar el entrenamiento militar para los estudiantes de los grados superiores de las escuelas secundarias y escuelas de formación profesional. En 1990 la NBP se eliminó de nuevo de los planes de estudio. A partir de este año académico aparecerá en las escuelas rusas un curso obligatorio sobre instrucción militar básica en un contexto de guerra con Ucrania y de una polémica y ardua movilización parcial de reservistas para enviar a un frente que no está logrando romper las defensas de las tropas de Kiev. El ministerio está ya programando los contenidos de las clases que arrancarán a partir de septiembre de este año para ser impartidos a los escolares de los últimos cursos de la educación secundaria. El Ministerio de Defensa estima que en este entrenamiento militar deberá ocupar no menos de un 11% del total del programa educativo. Como ya sucedió en la época soviética, se trata de enseñar a los escolares el manejo de armas automáticas, el fusil Kalashnikov en primer lugar, de aprender a desmontarlo y volver a unir sus piezas, adiestrarse en el lanzamiento de granadas, excavar trincheras, conocer perfectamente los protocolos en caso de ataque nuclear, saber prestar los primeros auxilios a los heridos y desfilar con total corrección. Obligatoriedad del servicio militar ruso. En Rusia, el servicio militar es obligatorio para todos los hombres mayores de 18 años de edad. Esta obligación se basa en la ley rusa sobre el servicio militar, que establece que todos los ciudadanos rusos deben servir en el ejército o en otras ramas de las fuerzas armadas. El servicio militar en Rusia dura unos 18 meses y es considerado una parte importante del deber cívico de los ciudadanos. Además de servir como una forma de proteger al país, el servicio militar también es visto como una oportunidad para que los jóvenes adquieran disciplina y aprendan habilidades valiosas que puedan utilizar en su vida cotidiana. Aunque el servicio militar es obligatorio en Rusia, hay ciertas excepciones y excepciones disponibles para aquellos que no pueden cumplir con esta obligación por razones médicas o personales. Las excepciones del ejército pueden variar según el país y su sistema de defensa. Algunas posibles excepciones podrían ser excusas por motivos de salud. Si un individuo tiene una condición médica que lo impide participar en el ejército, puede ser eximido del servicio militar obligatorio. Excusa por motivos familiares. Si un individuo es el único responsable de cuidar a un familiar cercano y no tiene a nadie más que pueda hacerlo en su lugar, puede solicitar una excepción del servicio militar. Servicio civil. En algunos países es posible realizar un servicio civil en lugar del servicio militar. Esto puede incluir trabajar en organizaciones benéficas, hospitales, etc. Excusas por motivos religiosos o de conciencia. En algunos países se permite a los individuos que se oponen por motivos religiosos o de conciencia a participar en el ejército elegir una alternativa al servicio militar obligatorio, como el servicio civil o el trabajo en una organización benéfica. Es importante tener en cuenta que las excepciones del ejército suelen estar reguladas por ley y deben ser solicitadas y aprobadas antes de que comience el servicio militar obligatorio. Además, en algunos casos pueden estar sujetas a ciertas condiciones o requisitos específicos. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce la objeción de conciencia como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y credo. La Constitución rusa también reconoce este derecho. Sin embargo, el Parlamento todavía no ha introducido las leyes necesarias para regularlo, ni ha enmendado el Código Penal para reflejar esta disposición constitucional, por lo que los varones jóvenes siguen corriendo peligro de ir a la cárcel si se niegan a cumplir el servicio militar por motivos de conciencia. Amnistía Internacional insistió al presidente
presidente y al Parlamento de Rusia a garantizar que el derecho constitucional a la objeción de conciencia es un derecho viable en el plazo más breve posible, mediante una legislación que proporcione un servicio civil alternativo cuya duración no sea punitiva. Por ejemplo, algunos reclutas desertaron de sus unidades militares durante el conflicto armado en la República de Chechenia para evitar una mayor participación en operaciones de combate. No se les concedió la posibilidad de ejercer su derecho a la objeción de conciencia y se les imputaron cargos penales en relación con su deserción. Amnistía Internacional recomienda a las autoridades que, de manera prioritaria, respeten el derecho constitucional a la objeción de conciencia y promulguen leyes que establezcan un servicio civil alternativo de duración no punitiva. Pongan en libertad a todos los presos condenados exclusivamente por ejercer su derecho de objeción de conciencia. Informen a las autoridades militares encargadas del reclutamiento de que las disposiciones constitucionales y las disposiciones de las leyes internacionales prevalecen sobre las leyes y los reglamentos internos, los decretos locales y las instrucciones institucionales que rigen su actividad. Supriman toda regla, ley y norma federal, local o institucional relativa a la actividad de las Fuerzas Armadas que viole la Constitución y las leyes internacionales sobre el derecho a la objeción de conciencia. Las escuelas en Rusia. La transformación. Vladimir Putin sigue haciendo frente al cada vez mayor rechazo entre los rusos de la invasión de Ucrania. Una de las primeras consecuencias tras el anuncio del mandatario ruso de la movilización de 300.000 reservistas fue la huida del país de muchos hombres para evitar ser llamados a filas. Putin ordenó a Yevgeny Prigozhin reclutar al mayor número de soldados posibles para combatir en Ucrania, así que reclutó a los manifestantes que salieron a las calles de Moscú. Hubo más de 1000 detenciones. Les entregó un arma y les envió al frente sin ninguna formación militar. El paso siguiente fue recorrer las principales cárceles de la ciudad. La única condición es que si eran atrapados, deberían suicidarse y si morirían, serían tratados como héroes. En apenas 5 meses, se había logrado que 35.000 soldados asesinos dieran un paso al frente y se unieran a la causa. Y los más leales suelen ser los hooligans, seguidores acérrimos de los equipos de fútbol, muchos de ellos miembros de grupos neonazis y obsesionados con el culto al cuerpo. Estos fanáticos han sido movilizados en la División 106 de las Fuerzas Aerotransportadas y están listos para ser desplegados en territorio ucraniano. El portal de noticias Redvodka de un grupo de 36 ultras realizando ejercicios militares para que, en cuanto estén preparados, ser enviados a los campos de batalla del este de Ucrania. Las imágenes supuestamente fueron tomadas a unos 200 kilómetros de Moscú y mostraría a seguidores del Fútbol Club Tula Arsenal. Las cifras dadas por Zelensky son muy altas en relación a las que se han hecho oficiales hasta ahora e indicaría que se prevé que la batalla sea mucho más encarnizada y directa de aquí a final de año. Según el ejército ucraniano, hasta el momento habrían perdido la vida 89.000 soldados, mientras que desde el Kremlin hablan de tan solo 6.000 bajas. Además, los grandes daños materiales sufridos por Rusia ha obligado a aumentar la fabricación de tanques. Por ello, Putin ha reclutado 250 prisioneros que serán enviados a la planta Ulbaragol-Zavod en los Urales, la mayor del país. El poder militar de Putin. El poder militar se refiere a la capacidad de un estado o de una organización para ejercer su influencia y control a través del uso de las fuerzas o de la amenaza de usarla. En este sentido, el poder militar se manifiesta a través de la capacidad de una nación para proteger y defender sus intereses y su territorio, y para imponer su voluntad en conflictos internacionales. El poder militar se basa en diversos factores, tales como la cantidad, la calidad de armamento, el equipo militar, la capacidad de movilización y despliegue rápido de tropas, la experiencia y habilidad de las fuerzas armadas y la capacidad de liderazgo y estrategia. El ejército ruso es considerado una de las fuerzas militares más poderosas del mundo debido a su tamaño y al equipo y tecnología de vanguardia que posee. Con un ejército regular de aproximadamente 1 millón de soldados y una reserva de más de 2 millones, la Federación Rusa cuenta con una de las fuerzas militares más grandes del mundo. También, el ejército ruso tiene acceso a una amplia gama de armamento y tecnología militar de última generación, incluyendo aviones de combate, tanques y sistemas de misiles. En el gasto de defensa, Rusia es el tercer país que más invirtió en 2020, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. El gasto fue de 61.700 millones de dólares, el cuarto en el ranking mundial. Respecto a Ucrania, gastó 5.924 millones de dólares en defensa
defensa. Pese a la gran diferencia entre las cifras, ambos países han dedicado alrededor del 4% de su PIB en gastos militares, según datos del ranking anual de Global Firepower, elaborado con la información de 140 países. El ejército de Putin es el segundo más poderoso del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. En el caso ucraniano, su ejército se encuentra en la 22ª posición mundial. El ejército ruso también tiene una larga historia y ha participado en muchas guerras y conflictos a lo largo de los siglos. Esta experiencia y el entrenamiento riguroso de sus soldados hacen que el ejército ruso sea una fuerza formidable en el campo de batalla. Además, la Federación Rusa cuenta con un sistema de reserva y una milicia ciudadana que permite que los ciudadanos que han completado el servicio militar sigan entrenándose y estén disponibles para servir en caso de emergencia. Esto añade a la capacidad militar del país. En general, el ejército ruso es una fuerza poderosa y respetada en el mundo militar. Por último, el país dirigido por Putin tiene más armas nucleares que Estados Unidos. El ejército ruso cuenta con 1.625 armas nucleares desplegadas, 2.870 almacenadas, además de 1.760 en proceso de desmantelamiento, es decir, un total de 6.225 armas nucleares. El ejército ruso es una institución militar clave en la defensa del país y en la protección de sus intereses nacionales. Su estructura y funcionamiento se basan en principios de disciplina, lealtad y honor. El ejército ruso cuenta con una amplia variedad de unidades y armamento y está preparado para intervenir tanto en conflictos internos como internacionales. La formación y el adiestramiento de sus soldados son rigurosos y exigentes y se espera que cumplan con altos estándares de profesionalismo y eficiencia. En resumen, el ejército ruso es una fuerza militar de gran importancia y poder que desempeña un papel crucial en la política y la seguridad del país.